Hola, una vez más, bienvenidos al canal de Ciencia Conciencia, soy Endica Drame. Hoy os traigo un vídeo muy especial, por lo menos para mí es muy especial. Os quiero hablar sobre la gran invocación. Para los que me conocéis ya un poco, conocéis el canal, sobre todo si seguís las listas de reproducción de meditaciones, os habréis dado cuenta de que la gran mayoría de las meditaciones, casi todas, acaban siempre con esta gran invocación, que es una fórmula mántrica, de las que os voy a hablar extensamente. Os voy a hablar del significado esotérico y del propósito y cómo funciona esta fórmula mántrica, esta tecnología espiritual. Y todas las meditaciones prácticamente acaban con esta gran invocación. Las primeras fases pues pueden ser diferentes dependiendo de la meditación, pero me gusta mucho acabar con esta gran invocación. Es una invocación muy poderosa que produce un efecto en nuestros cuerpos sutiles y en nuestra conciencia muy potente si se practica de forma apropiada. Y nada más, en este vídeo os quiero hablar sobre esta gran invocación. Lo primero de todo es que el tema es muy amplio. Para no extenderme muchísimo voy a intentar, me he hecho aquí unos croquis para explicar lo que quiero explicar. Y si pues bueno, el vídeo tiene buena acogida, podríamos hacer más vídeos hablando sobre la gran invocación, porque realmente da para muchísimo. Primero de todo, ubicar qué es esta gran invocación o de dónde viene. Esta fórmula mántrica empezó a ser desarrollada a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Hay diferentes versiones de esta gran invocación y la versión de la que vamos a hablar hoy aquí es la versión definitiva, que se dio ya a conocer en 1945 y que durante toda la Segunda Guerra Mundial estuvo siendo difundida, esta o las versiones anteriores, para mitigar desde un punto de vista psíquico, desde un punto de vista energético, pues todo lo que estaba ocurriendo con la Segunda Guerra Mundial. El motivo por el que me he decidido a grabar este vídeo ahora, siempre es un buen momento para hablar de la gran invocación, pero viene también porque estamos en un momento en el que se están moviendo energías psíquicas muy negativas realmente, mucho miedo, mucha inseguridad y bueno, creo que en este sentido, por desgracia, solamente es el principio. Ya sabéis por el motivo, ¿no?, que explico esto, y probablemente pues luego venga una crisis que dure, ya veremos lo que durará. Entonces quiero compartiros esta gran invocación y hablaros de ella porque es una herramienta muy potente, no solamente para uno mismo, sino especialmente el propósito es que es una fuente de energías espirituales y produce un efecto en los campos etéricos, emocionales y mentales del planeta Tierra, con un tipo de vibraciones y un tipo de energías que tienen una capacidad de transmutar y de transformar la conciencia de todo el planeta y la conciencia de todas las personas que sean mínimamente receptivas a este tipo de energías. Así que vamos a explicar, primero de todo, qué significa invocación. Es una fórmula invocativa y para contextualizar lo que significa o qué diferencia hay, por ejemplo, entre invocación y oración, en el cristianismo, por ejemplo, se trabajó muchísimo con la oración. También en Oriente, también a través de los mantras, se ha trabajado con la oración, pero de una forma diferente. La gran diferencia que hay entre una oración y una invocación es desde dónde se hace. Realmente hay oraciones que podrían ser invocaciones, pero una invocación técnicamente es más que una oración. Una oración tiene mucho que ver con pedir. Tiene mucho que ver, orar, ¿no? Podríamos decir, hablar con Dios, pero tiene una connotación emocional de pedir, de estar relacionado con el mundo astral o con el mundo de deseos. En su momento, o podríamos decir que para entender por qué hemos trabajado con la oración, lo que hay que comprender es que la humanidad, toda la humanidad está en un proceso de desarrollo evolutivo y estamos entrando, ¿no?, en una etapa en la que cada vez se empieza a desarrollar más la mente. En civilizaciones anteriores o en humanidades anterior a la que conocemos ahora, el ser humano tenía un gran desarrollo ya emocional, pero no tenía un desarrollo del intelecto y de la parte mental tan potente como la que tiene ahora. Por lo tanto, al no poder utilizar la mente como se puede utilizar ahora potencialmente por muchas personas, se trabajaba con la oración. Pero en la época actual, y ya desde hace un tiempo, cada vez más personas pueden trabajar con la invocación. La invocación implica que estamos trabajando a nivel mental, no a nivel emocional.
Y seguro que habéis escuchado la máxima de la metafísica, que la energía sigue el pensamiento. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la invocación o a utilizar la mente de forma concentrada, podemos empezar a movilizar energías de diferentes tipos. Lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora o lo que se hace siempre, ¿no? Pero ahora se está viendo muy acentuado con los medios de comunicación, es invocar un tipo de energías y un tipo de frecuencias constantemente a través de generar todo un ruido que conecta, podríamos decir, imaginemos que las frecuencias en el universo son como si fuese una radio, donde uno puede sintonizar con una emisora o con otra, pues se está sintonizando constantemente con una serie de frecuencias, y la gran invocación lo que hace es sintonizar con otras frecuencias, que evidentemente tienen una vibración muy elevada. Es de hecho tan elevada estas vibraciones con las que potencialmente se puede trabajar con la gran invocación, que nos tenemos que referir a energías arquetípicas. ¿Qué significa un arquetipo? Un arquetipo es nosotros como seres humanos evolucionamos porque intuimos de forma consciente o inconsciente un arquetipo mejor de lo que vivimos en la situación que vivimos, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo. Entonces, un arquetipo es como eso que nosotros somos capaces de imaginar y que es lo que realmente empuja todo el proceso evolutivo. Si nosotros no tuviésemos esta capacidad de imaginar arquetipos o moldes, podríamos decir, diferentes a los actuales, este proceso de evolución no se podría dar de la forma que se da en la humanidad. Entonces, cuando hablamos de esta gran invocación, estamos sintonizando con frecuencias arquetípicas porque ni siquiera son comprensibles para la conciencia humana actual, pero que podríamos decir que nos permite conectar con ese máximo potencial que cada humano tiene dependiendo de su nivel de conciencia. Estas energías arquetípicas básicamente son tres. Hemos hablado de ellas en muchos vídeos, pero voy a hacer un breve resumen. Básicamente se dice que el ser humano está hecho de imagen y semejanza de Dios, y este ser humano tiene tres cualidades, podríamos decir que la personalidad a través de la cual un ser humano se expresa tiene tres cualidades. Es una mente, tiene un cuerpo emocional o de deseos y tiene un cuerpo físico. Y estas tres cosas conforman una personalidad a través de la cual se expresa un ser humano. Esto es una manifestación inferior de tres arquetipos superiores, que son los que están conectados con la divinidad, y eso es la voluntad, que tiene que ver con el factor mente, el amor, que tiene que ver con el factor deseo, y el alma, que tiene que ver con el factor cuerpo o la luz. Entonces, tenemos en la gran invocación tres estrofas que luego diremos. En la primera se invoca la luz, en la segunda se invoca el amor y en la tercera se invoca la voluntad. Entonces, es muy importante a la hora de recitar esta gran invocación sacar la conciencia de nuestro mundo personal, porque si nosotros, por ejemplo, utilizamos esta fórmula mántrica para un beneficio propio o con un objetivo determinado, estamos coartando el potencial que tiene. Hay que recitarla en la medida de lo posible, olvidándonos de nosotros mismos. Si nosotros estamos como muy presentes en nosotros mismos o tenemos un objetivo personal o egoísta con esta gran invocación, lo que estamos haciendo es sintonizar con otra frecuencia. Luego, se basa en una serie de premisas fundamentales esta gran invocación, que creo que es necesario explicar para que no se malinterpreten las estrofas. La primera es que existe un plan evolutivo. Existe un plan evolutivo. La evolución no es algo casual, sino que es algo causal. Esta evolución, además, nosotros tenemos diferentes signos en la naturaleza que nos hablan de este proceso evolutivo, y a estos signos de la naturaleza del proceso evolutivo los llamamos reinos de la naturaleza. Tenemos el reino mineral, que es el reino menos evolucionado, tenemos un reino vegetal, que es un reino más evolucionado y que se nutre directamente de este reino mineral, tenemos un reino animal, que es todavía más evolucionado, empieza a desarrollar ya el factor mente y se nutre esencialmente del reino inferior, del vegetal, y tenemos un reino humano, que es más evolucionado, tiene ya desarrollado esta mente y estas emociones que están relacionadas con el reino vegetal, que son digamos que empiezan a manifestar esta sensibilidad que los minerales todavía no tienen, que se nutre
y aquí no solamente me refiero a nivel de alimentación, sino que hay una relación esotérica muy potente con el reino animal, y esto hablaríamos en otro vídeo, pero tiene que ver con la domesticación de los animales, ¿no? Es todo este proceso evolutivo, hasta aquí lo conocemos o lo podemos observar, pero este proceso evolutivo, este plano evolutivo, continúa y va más allá del reino humano. De la misma forma que un vegetal no es consciente de un animal, y un animal no es plenamente consciente de lo que implica ser humano, pero sí que probablemente si pudiésemos meternos dentro de la conciencia de un animal, para nosotros somos un arquetipo para ese animal. De hecho, solamente hace falta tener animales de compañía para ver el tipo de relación que se genera. Nosotros también tenemos otro reino, los seres humanos tenemos otro reino que va más allá del reino humano, y es lo que se ha llamado el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de las almas, se ha llamado de muchas maneras. Entonces, existe un plan evolutivo. Esto es muy importante comprenderlo, luego veréis por qué. Hay otra premisa básica que es necesario comprender para entender el significado y el potencial de esta invocación, es que esta evolución no se trata de una evolución de las formas. Lo importante no es la forma, no es un mineral, un vegetal, un animal cualquiera o un humano cualquiera, sino lo importante es la evolución de la conciencia. Y esta evolución de conciencia lo que hace es reencarnar en cuerpos o en vehículos cada vez más apropiados para poder manifestar esa conciencia en expansión. Entonces, un ser humano es humano porque tiene un tipo de conciencia. Un animal determinado es ese animal porque tiene un tipo de conciencia. En la medida que la conciencia va evolucionando, cada vez va refinando cada vez más los vehículos y eventualmente esa conciencia pasa a otro reino de la naturaleza superior y empieza otra vez ese ciclo. Esto es muy importante porque veremos que la reencarnación juega un papel muy determinante, especialmente en la segunda estrofa de la gran invocación. Y por último, otra gran premisa es que, teniendo en cuenta que existe un plan evolutivo y que lo que evoluciona es la conciencia a través de la reencarnación, existe algo que yo he simbolizado como la escalera de Jacob, pero que seguro que tiene muchos otros nombres. Y esto lo que nos dice es que todas las conciencias en el cosmos están escalonadas. Y una conciencia tiene otras conciencias por encima y a su vez tiene otras por debajo. Y toda esta conciencia lo que produce es un efecto fractal, donde la conciencia más pequeña o menos desarrollada está conectada con la conciencia más superior a través de esta escalera de Jacob. Y esta escalera de conciencia, podríamos decir que en el nivel más superior tenemos Dios, luego tenemos debajo de ese nivel entidades cósmicas que se les han llamado de muchas formas, por ejemplo, arcángeles sería un tipo de entidad cósmica que es una conciencia que construye todos los sistemas a través de los cuales la conciencia evoluciona. Tenemos luego otro tipo de entidades planetarias, un planeta es un estado de conciencia también. Tenemos luego otros tipos de conciencia que podríamos llamar maestros, y son, digamos, almas plenamente conscientes, autoconscientes. Tenemos luego por debajo, en esta escalera de Jacob, un estado de conciencia que podríamos llamar discípulo, y esto abarca muchísimos estados de conciencia, pero un discípulo es un ser humano que ha despertado y que está comprometido, digamos que está siendo un actor que participa en su propio desarrollo de la conciencia. Esto es lo que define a un discípulo, pero luego hay muchos grados de discípulo. En realidad todos son discípulos, ¿no? Pero simbolizamos nuestros discípulos como un estado de conciencia por debajo de los maestros. Después de los discípulos tenemos personas de buena voluntad. Son personas que a lo mejor todavía no han despertado a un nivel consciente del sentido de la vida o del propósito del autodesarrollo, o que a lo mejor no tienen un desarrollo a ciertos niveles intelectuales o mentales muy elevado, pero sí tienen despierta la buena voluntad. Están conectados con ese principio crístico o con el corazón y son muy receptivos al aspecto amor de Dios. Tenemos por debajo otro tipo de conciencia que podríamos llamar las masas. Son todas esas personas irreflexivas que realmente no piensan y que viven pues al día. Podríamos decir que es un poco más que un animal bastante evolucionado, pero que al final se rigen totalmente por los sentidos y por los estímulos fisiológicos, por las necesidades de comer, de tener sexo, de cubrir las necesidades, ¿no?, del bienestar, etcétera, etcétera. Pero no tienen
un propósito, podríamos decir, o tienen un intelecto que se enfoque en algo más trascendental que lo inmediatamente necesario en el día a día. Ahí también hay muchos grados de conciencia. Y luego, por debajo, tenemos los reinos subhumanos, que serían los reinos animal, el reino vegetal y el reino mineral. Entonces, tenemos desde Dios hasta el reino mineral todos unos diferentes estados de conciencia que conectan entre sí mismos. Esta conexión es muy importante porque esta conexión significa que, en cierta forma, si hay un alineamiento entre todo esto, esta energía de Dios puede llegar hasta los reinos inferiores. Ahora, si por ejemplo el reino humano, donde están por ejemplo aquí entre los discípulos, podríamos decir las masas, rompen esta conexión por el estado de conciencia, esta energía divina no puede llegar hasta aquí. Básicamente esta escalera de Jacob lo que significa es que o está simbolizado, ¿no?, en el reino del cielo en la tierra. ¿Qué significa esto? El reino del cielo en la tierra. Significa que hay una conexión. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que la humanidad cada vez va evolucionando más, cada vez hay más personas despiertas que van haciendo esta conexión individualmente a través del propio desarrollo individual. Cada uno va aportando su grano de arena y como humanidad este canal gradualmente se va abriendo cada vez más. Es decir, cada vez pueden entrar energías arquetípicas en una cantidad mucho mayor que va a estimular a todos los reinos o a todas las personas de buena voluntad, a las masas y a los reinos subhumanos. Bien, esta es la explicación genérica en la que hay que comprender mínimamente para entender el significado y el poder de la gran invocación. Vamos allá. Primera estrofa de la gran invocación dice: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. En esta fórmula tan sencilla hay una profundidad muy grande que tiene que ver, como todas estas estrofas, tiene que ver con un pensamiento arquetípico abstracto. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la mente de Dios? Recordad lo que hemos dicho, estamos sintonizando con una frecuencia que va más allá de la conciencia humana, que es una conciencia al fin y al cabo concreta, tangible. Entonces, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. Vamos a ver con qué está conectado esto. La mente de Dios está conectada, el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios tiene una mente. Esta mente es una mente individual, pero existe una mente cósmica, una mente universal, que a medida que esta mente humana va siendo capaz de conectar con esta mente universal, conoce los planes de Dios a través de la intuición y se convierte en un agente constructivo en el plan de Dios, ¿no?, que está tratando de manifestar. Dios al final proyecta una idea, pero esa idea se tiene que manifestar a través de la evolución. Es como Dios tiene ya una idea, tiene un lienzo pintado, pero en el momento que aparece el espacio-tiempo es lo que llamamos el proceso de evolución. Está conectado con el factor luz. La luz es el tercer aspecto de la divinidad. Hemos dicho que Dios, esa Trinidad, es voluntad, poder, amor, sabiduría y luz, inteligencia activa. La luz es lo que llamamos mundo material, porque la luz es la sustancia con la que se construye todo lo que conocemos en el universo manifestado. Esto está conectado y esto es muy interesante de la gran invocación con Buda. ¿Cuál fue el mensaje del Buda? Buda vino a hablarnos de la luz, vino a hablarnos de la mente y fue un instructor, un avatar de la humanidad que dio un conocimiento relacionado con el aspecto luz de Dios. Luego, esto está conectado con cada una de las estrofas está conectada con un chakra. Nosotros tenemos muchísimos chakras, pero seguro que os suenan los 7 chakras. El chakra raíz, bueno, en realidad yo no hablo en estos términos, ¿no?, pero tenemos el básico, el sexual, el plexo solar, el corazón, la garganta, el asna y la corona. Estos son 7 chakras porque tiene que ver con 7 energías, que en realidad son 7 vibraciones o 7 colores, y la luz o Buda está conectado con nuestro chakra asna. Veréis asna, corazón, corona, garganta. Corazón, garganta, asna, corona. Son los 4 chakras que están por encima del diafragma. Por debajo tenemos el plexo solar y otros chakras.
Estos chakras inferiores son los que están conectados con el reino animal. Nosotros como seres humanos somos potencialmente divinos, pero vivimos en un cuerpo animal. Y esta es la dicotomía, o este es el trabajo del ser humano, manifestar la conciencia de Dios en un cuerpo animal, que a través de millones de años de evolución se ha ido desarrollando este cuerpo para que pueda habitar una conciencia que potencialmente puede ya conectar con el siguiente reino, que es el quinto reino, el reino de las almas. Por lo tanto, si nos fijamos, cada una de estas estrofas está conectado con uno de los chakras que hace que el ser humano potencialmente manifieste su naturaleza divina, salga del reino animal y empiece a desarrollar su conciencia divina que conecta con el siguiente reino de la naturaleza al humano. Segunda estrofa, dice: desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos, que Cristo retorne a la tierra. Y por eso es tan importante comprender que existe un plan evolutivo, que existen reinos de la naturaleza y que toda esta evolución de la conciencia se fundamenta en la reencarnación. Si no, podríamos confundir la palabra Cristo con el Cristo histórico de una religión, del cristianismo, y no tiene nada que ver. Una cosa es el Cristo histórico y otra cosa es el Cristo cósmico. Nos está hablando de un principio y nos está hablando de una entidad, un ser que muy evolucionado, que está manifestando, o podríamos decir que es la expresión de esa conciencia crística o ese amor, sabiduría de Dios aquí en la tierra. Es más, en algunos vídeos hemos hablado de que hay que diferenciar entre Jesús y Cristo. Jesús es un discípulo que hace un trabajo para que Cristo pueda encarnar o pueda utilizar su vehículo para hacer el trabajo que todos conocemos y que en realidad tenéis otro vídeo que os dejaré por aquí, que es el proceso evolutivo que nos muestra a Jesucristo a través de su vida, que tiene que ver con iniciaciones de conciencia. ¿Qué significa esta segunda estrofa? Tiene que ver con el amor de Dios, el segundo aspecto, tiene que ver con el Cristo cósmico, el alma en todos nosotros, y tiene que ver con el chakra corazón. Jesucristo, igual que Buda vino a hablarnos de la luz, Jesucristo vino a hablarnos del amor. Si nos fijamos, tenemos la luz, el amor y la voluntad, los tres aspectos. La voluntad, el superior, el amor, el punto intermedio, el segundo, y la luz, el tercer aspecto de Dios. Buda nos vino a hablar primero de la luz, el tercer aspecto, el que está más conectado con el ser humano. Luego nos vino a hablar Cristo del corazón, el aspecto amor, es una evolución hacia arriba. Y vamos ahora a la tercera estrofa, dice: desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Nos habla de la voluntad de Dios, nos habla del aspecto voluntad, el primer aspecto, aquí tenemos el primero, tenemos el segundo y el tercero. Nos habla de los maestros, entendiendo los maestros no como un ser que interpreta, ¿no?, o que viste de una forma, o una persona que tenga no sé, que nosotros consideremos un maestro, sino entendiendo un maestro como esa alma liberada, ese ser humano que a través del proceso de reencarnación y evolución de conciencia ha trascendido el karma humano y ha entrado en un nuevo reino de la naturaleza que para el reino humano supone un maestro, porque ha desarrollado esa autoconciencia del alma que al final es el propósito del alma en encarnación, desarrollar el potencial del alma. Eso es un maestro. Y esto está conectado con el chakra de la corona. Tenemos asna, tenemos corazón, tenemos corona. Tenemos los tres aspectos de la divinidad manifestándose en el microcosmos como es el ser humano. Cuarta estrofa. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Nos habla de la humanidad. Nos habla nos está explicando que la humanidad es el punto focal en el cual se están tratando de manifestar estos tres aspectos divinos. Nos habla de las almas encarnadas, porque la humanidad son almas encarnadas en este plano, y nos habla del chakra de la garganta. El chakra de la garganta tiene que ver con la mente concreta.
Este asna tiene que ver con la mente abstracta y esta garganta tiene que ver con la mente concreta. La mente tiene dos cualidades que también, como el cuerpo físico al final es un reflejo, un efecto del mundo causal, el mundo de las causas energéticas y de la conciencia, nosotros sabemos que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Sabemos que el izquierdo es el racional y el derecho es el intuitivo. Dicho de otra forma, el hemisferio izquierdo tiene que ver con esa mente concreta, tangible, de los sentidos, y el hemisferio derecho tiene que ver con esa mente abstracta, esa mente que no está sujeta a los objetos, que no dice esto es un lápiz, sino que entiende el propósito de este rotulador y puede empezar a abstraerse y a pensar en pensamientos abstractos en relación a un objeto concreto. Tenemos luego la cuarta estrofa, que nos dice tenemos la tercera estrofa, desde la cuarta estrofa, tenemos, que me he confundido, la quinta estrofa, y esta será la sexta estrofa. La quinta estrofa nos dice: desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. La quinta, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Nos está diciendo esta quinta estrofa que esta síntesis de todos estos aspectos se materializa en la tierra, restablezca el plan en la tierra y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra y se selle la puerta donde se halla el mal. Es una invocación donde hemos sintonizado con esas energías arquetípicas divinas que nosotros, por potencial y por designio, podríamos decir casi evolutivo, estamos programados para llegar a manifestar eventualmente. Eso es innegociable. Solamente el libre albedrío marca la velocidad a la que nosotros vamos a producir este proceso evolutivo. Puede ser el camino lento, con mucho sufrimiento, o puede ser el camino rápido, participando con un sufrimiento también, porque evolucionar requiere un sufrimiento y produce dolor, pero de forma autoconsciente y de forma acelerada. Y por último tenemos la sexta parte, ahora sí, que es 3 veces el mantra OM. OM, OM, OM. OM tiene que ver con el verbo. Esa palabra sagrada o ese mantra está simbolizando el verbo. Se dice que Dios, ¿no?, es el verbo, ¿no?, y que Dios habló y que entonces creó todo el universo. Y además se dice que lo hizo en 7 días. El verbo tiene que ver con un sonido esencial. Hay que entender que todo en el universo, Nikola Tesla ya lo decía, todo en el universo es sonido, es frecuencia y vibración. El sonido es lo que organiza las formas geométricas con la que se construyen todos los planos de existencia que existen en el mundo. Y ese sonido esencial tiene que ver también con la síntesis, ya no de la humanidad, sino la síntesis de todos estos aspectos para que se manifiesten. Entonces, esta es la gran invocación. La voy a recitar. Si queréis, estás viendo el vídeo, puedes recitarla conmigo. Y bueno, luego os explico alguna cosa más. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal.
que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Permites que la energía fluya a través tuyo, no la retengas. Y esta es la gran invocación. ¿Por qué compartirla ahora? Pues porque supongo que cuando estés viendo este vídeo, bueno, depende cuando lo veas, hay muchos que estamos en casa, muchas personas que están en casa, sobre todo estamos recibiendo de una forma muy masiva muchísimo ruido, negatividad, con todo el tema de la cuarentena, con todo el tema del virus que todos conocemos, y desde casa, bueno, a veces salimos a las 10 de la noche, ¿no?, a mostrar ese apoyo y aplaudimos y se despierta esa solidaridad, ¿no?, entre nosotros, y seguro que entre muchas familias, ¿no?, se están reforzando muchos lazos, pero hay unas ganas, ¿no?, a lo mejor de querer ayudar, de no estar a merced de toda esta situación, y muchas personas a lo mejor no sabéis cómo. Esta es una buena forma de ayudarte a ti mismo, de ayudar a los demás, de hacerlo de una forma segura, y evidentemente esto va mucho más allá de todo este periodo, que al final pasará y vendrán otras cosas, y todo forma parte de un plan evolutivo. La realidad es que esta gran invocación ha sido traducida a más de 75 idiomas, se lleva recitando desde 1936, que creo que fue cuando se dio la primera fórmula, y cada vez más personas en el mundo la recitan. No solamente en sí mismo es la potencia de esta fórmula, sino que es la potencia de esta fórmula recitada por muchas mentes de muchas personas de forma totalmente, podríamos decir, descentralizada de la propia necesidad, ¿no?, y enfocado a esas cualidades que necesita la humanidad para resolver todos sus conflictos, todos sus problemas, y acelerar el proceso evolutivo y sellar esa puerta donde se halla el mal. Y la suma de diferentes personas, sobre todo personas que la apliquen con un conocimiento, no de una forma como orando, ¿no?, repitiendo algo sin entender el significado, sino comprendiendo el significado que hay detrás de esta fórmula, no es la suma de las partes, sino que es la potencia es exponencial a la cantidad de personas. Luego existen alrededor de esta gran invocación infinidad de variantes, no de la fórmula en sí, pero sí de trabajos que se pueden hacer, trabajos con triángulos, con otras personas, y hay más información que, para no hacer un vídeo excesivamente largo, me dejo para otro vídeo. Así que si te ha gustado el vídeo, recita la gran invocación, memorízala, dejaré por la descripción aquí en los comentarios esta fórmula, o la tendréis en el blog, en el artículo. Apréndela, porque cuando tú la aprendes y ya te la sabes de memoria es cuando realmente puedes empezar a enfocarte en la mente y a movilizar la energía. Si estás distraído, estás leyendo, está bien, pero si la sabes de memoria y conectas con el significado de cada palabra, es ahí donde adquiere ese poder mágico. Y si te ha gustado, pues suscríbete al canal, deja un comentario si tienes alguna duda, o si lo que más te ha impactado, lo que más te ha gustado de todo lo que se ha compartido aquí, compártelo. Y si tiene una buena acogida este vídeo, pues hablaremos más sobre la gran invocación, porque realmente da para mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.